en este veranito, comenzando febrero. Bueno, hoy decidimos con Clary hacer otro vivo de estos que nos gustan tanto. En esta ocasión para hablar de la aplicación de las constelaciones familiares, que cada día crece más. Así que ahora vamos a invitar a Clary, Clarisa Ponce de León. A ver, ahí vamos. Esperemos que nos veamos bien, porque la última vez no nos veíamos tan bien. Ahí vamos. Ah, la tengo al revés, a la cámara. Hola, ahí está. Hola, Clary, ¿cómo estás, hermosa? ¡Sol! ¡Tanto tiempo que no estamos haciendo esto! Sí, 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 tenemos que retomar más seguido, Clary. No sé si hace tanto tiempo, pero yo tengo la sensación de que pasó un montón. Sí, yo también. No sé si hace tiempo, pero sí, pasó un montón, Sol. Qué lindo verte. Igual, Clary, igual. Claro, es que vino Año Nuevo, vino el verano, o sea, estamos como muy de estreno, podríamos decir. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Cómo está el clima por allá por Buenos Aires? Acá está fatal. Estuvimos con más de 40 Ay, grados, así que imagínate. no, por favor, Clary, bueno, acá también, hace un calor terrible, hoy llovió un ratito, pero de todas maneras, nada, es algo que hubo otros días más tranquilos, pero esto es como que cuesta salir a la calle Sí, sí, directamente. realmente, realmente. Bueno, ¿qué nos Bueno, convoca hoy, Sol? nos convocan las constelaciones familiares, ¿no? Que son nuestro amor, podríamos decir, uno de nuestros amores, y a la vez toda la gama que se abre con las constelaciones familiares, por eso pusimos constelaciones familiares y sus aplicaciones. Exacto. Bueno, así que hay un montón para hablar, Clary, ¿no? Vamos como a tocar algunos puntos. En el de hoy seguiremos Así en y otro. así A las corridas. y así. Eh, Exacto. Bueno, Clary, ¿querés? Nada, vamos ahí Dale. compartiendo como hacemos nosotras en las charlas y cualquier duda o pregunta de quienes se van uniendo, muy bienvenidos, nos la Sí, hacen. sí. Así que, ¿querés empezar vos, Clary, hablando de Dale, las constelaciones en general dale, o lo que queramos? dale. Es muy interesante porque las personas por ahí no saben que no solamente se trabaja desde lo sistémico familiar, sino que hay un montón de gamas de aplicaciones y lugares sobre todo. Y también modalidades, hay muchos tipos de constelaciones. Entonces, tenemos por lo menos yo me dedico a todo lo que es lo tradicional, lo sistémico tradicional, las constelaciones tradicionales. Sabemos que después hay otras corrientes que traen lo que llaman constelaciones cuánticas o del espíritu. Y en realidad, si nosotros vamos a lo real, todas las constelaciones son cuánticas y todas vienen de un movimiento del espíritu que lo maneja el campo. Entonces, es como para diferenciar los distintos tipos. Pero cuando nosotros trabajamos en constelaciones sistémicas familiares, están aplicadas a las relaciones de los individuos dentro del sistema familiar y las relaciones entre sí, las lealtades ocultas, el ordenamiento, sobre todo el lugar. Bert Hellinger tenía esta frase maravillosa que es: nadie tiene fuerza en un lugar que no le es propio. Entonces, lo primero es buscar el lugar dentro del sistema. Pero no es solamente donde se puede aplicar, no es solamente en la familia, porque vos, por ejemplo, que te dedicás y me encanta todo lo que es la aplicación que vos haces a lo institucional, organizacional, todo lo que es lo estructural, también y trae muy buenos resultados. Me gustaría que compartas un poquito también eso, cómo se aplican las constelaciones fuera de lo que es sistémico familiar. Sí, 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 Clary, me encantó cómo lo explicaste, de una manera súper clara y sencilla, ¿no? Porque además también lo que dijiste de las constelaciones cuánticas y otros nombres que Hellinger fue pasando, ¿no? El creador de las constelaciones familiares, fue pasando por Ujú. varias etapas. Entonces, si bien la base es la misma, ¿no? Los órdenes del amor y esto
de importancia de nuestro lugar, ¿no? Y que tenemos fuerza cuando estamos en nuestro lugar. A la vez, hay varias, distintos facilitadores aplican o estudian, ¿no? Se forman en distintos tipos de constelaciones, y a la vez el taller grupal, la consulta individual, sumar más herramientas a la consulta individual, y un poco hay áreas que permiten sumar más herramientas, que son las que mencionaste, ¿no? Como las constelaciones organizacionales, donde se aplican empresas, instituciones, también se pueden trabajar proyectos como más específicamente, y ahí lo que revisamos son, en realidad es cuál es mi lugar dentro de una organización, pero y también más amplio, ¿no? ¿Qué sucede en esta organización? ¿Cuáles son los sectores que están involucrados? ¿Qué puede estar sucediendo que un producto parece muy bueno, pero no llega al público? ¿Qué lugar tienen los clientes? Entonces se va abriendo un campo. Las constelaciones organizacionales, Kellinger no se dedicó a ellas directamente, sino que se las pasó, ¿no? Si bien tiene un libro o dos de constelaciones organizacionales, a alguien que trabajaba mucho con él, que es Weber, y él fue desarrollándolas y después empezaron a ser muy conocidas. Entonces, ese es un ámbito súper interesante, y a veces hay mucha gente que se forma específicamente, no en familiares, sino en organizacionales. Después lo que sucede con estas aplicaciones, quienes venimos de las familiares sistémicas, cuando nos formamos en organizacionales, a veces nos cuesta como separar, ¿no? Que pertenece al mundo de la familia y que pertenece al mundo organizacional. Porque claramente se tocan en un punto, pero bueno, cuando trabajamos en una empresa nos dedicamos solo a mirar ese aspecto que tiene que ver con las relaciones dentro del ámbito laboral, y dejamos lo familiar para otro ocasión. Uno de los lugares donde yo creo que hay un punto de comunión y que me encanta, y fui testigo, si bien yo no me dedico a lo organizacional, pero fui testigo en una constelación donde se trabajó con una empresa familiar, y ahí es como que se unen, ¿no? Los dos puntos, los dos mundos serían. Es muy interesante eso. Sí, porque ahí el gran desafío a su vez es poder diferenciar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el orden dentro de la empresa familiar y el orden dentro de la familia, del sistema familiar, que es distinto? Y una vez que eso está más claro, empieza a pasar otra cosa en la empresa familiar. Así que es interesantísimo. Y después, Clary, pero ya, no sé si, digo, también sois la aplicación de las constelaciones familiares, ¿no? De las constelaciones, cuando mencionabas lo estructural. Lo estructural es un abordaje que trabaja con diferentes formatos, que se pueden aplicar a cualquier tema. Claro, y indistintamente de si son familiares o organizacionales. Me gustaría que expliques un poquito, porque lo estructural es muy interesante, y yo considero que es uno de los enfoques más prácticos que tienen las constelaciones. Totalmente. Tiene las constelaciones familiares como que nos metemos un poco en el contenido muchas veces, ¿no? De lo que está sucediendo, poder como, no poner en palabras, pero de alguna manera aparecen más claras cuáles son las lealtades familiares, estas dinámicas ocultas de las que hablabas. En lo estructural podemos trabajar aún incluso sin conocer el tema prácticamente. Y estos formatos distintos hacen que en vez de personas, lo que aparecen en la constelación, sea en consulta individual o en un taller, son, por ejemplo, la constelación del objetivo, donde está la persona que trabaja, el objetivo, el obstáculo, la ganancia secreta, los recursos, ¿no? Se pueden hacer constelaciones con todos los elementos de cada formato o con alguno. Después hay una que se llama el tetralema, que es para la toma de decisiones, el triángulo de valores, y después hay un mundo dentro de lo estructural que es hermoso, que también es más abstracto, pero se pueden constelar sueños, se puede constelar el presente, pasado y futuro. Entonces, abre toda una gama muy interesante, y agrega herramientas cuando nos dedicamos a eso, ¿no? Y bueno, esa es una parte maravillosa. Y a su vez, Clarice, vamos, ¿qué más tenemos dentro del mundo de la aplicación de la Me encanta escucharte, lo explicás tan didácticamente que es tan lindo escucharte. Mirá, yo lo que
me quedé pensando en esto de la comunión entre, o las diferencias o las similitudes que hay en las constelaciones organizacionales y en las sistémicas familiares. A ver, sabemos que también hay constelaciones con caballos, hay fluviales. Anda por ahí ese chiquitito. Anda por acá, lo voy a agarrar porque ahí lo agarro y lo traigo para Mira, mira, ¿qué es eso? Qué hermoso que está ese nene. Hola, porque ya Juan estaba a punto de Cruz. subirte Hola, a Juan Cruz. ¡Oh! ¡Ay, qué hermoso! Ay, no puede estar tan lindo, Sol, por favor. Qué hermoso que está. Qué hermoso. Bueno, como decía, Perdón, interrumpí. Se me iba para arriba de la mesa. Ahí está. ay, como decía, hablábamos de que también hay constelaciones con caballos, hay constelaciones fluviales. Vos dijiste también muy bien esto de que hay constelaciones grupales, hay constelaciones individuales. Eh, no, y te decía yo, una cosa que a mí me gusta, por ejemplo, la gran diferencia, hay un montón de diferencias, pero una de las grandes diferencias entre lo que es sistémico familiar y lo organizacional es cuando hablamos de jerarquías, ¿no? En una organización, la jerarquía, en el sistema familiar la jerarquía la tiene quien llega primero, pero en una organización, en una empresa, en una institución, no es así, la jerarquía la da el rango. Entonces, esa es una gran diferencia. Y esto me lleva a una constelación que yo presencié donde un hijo se había hecho cargo, el hijo menor, se había hecho cargo de la empresa familiar. Y en la casa había empezado a sentarse en el lugar donde antes se sentaba el padre. Entonces, toda esta desorganización que hubo dentro del hogar, a diferencia de todo lo que sucedía dentro de la empresa. Y eso es algo que a mí me encantó, cómo ordenando uno, también se ordenó el otro. Fue muy interesante. Me encantan esas aplicaciones. Sí, totalmente, claro, totalmente, ¿no? Y a la vez como esto de la jerarquía y la gran diferencia de que en una organización uno pertenece, siempre va a formar parte de la historia, pero nos podemos ir, ¿no? Y es solo un Claro. trabajo. Es tan importante el trabajo que no tenemos en cuenta esto, pero es solo un trabajo, así como decimos, soy solo la madre, soy solo la hija y demás. En cambio, nuestro sistema familiar no nos podemos ir, ¿no? Esa también es una diferencia, siempre vamos a pertenecer independientemente de porque podemos trabajar los vínculos y de la relación. Claro. Entonces, totalmente, trabajar en lo organizacional en un punto permite seguir revisando el sistema familiar y algo de orden nos lleva ahí, porque en definitiva llevamos nuestras dinámicas o matrices relacionales a donde vamos, entonces en lo organizacional también se juegan, y a su vez pensaba, Clary, que también desde lo organizacional podemos hacer trabajos distintos que tienen que ver con trabajos de equipo, donde podemos agregar lo estructural, o cuando chequeamos las distintas gerencias, por ejemplo, dentro de una organización, y cuál es el lugar que debería ocupar cada una, ¿no? Pero en definitiva lo que a mí me encanta es que siempre estamos hablando de las dinámicas ocultas, de los enredos que puede haber, de qué sucede con la jerarquía, qué sucede con el equilibrio entre dar y tomar, Mm, y para amplificar todo esto, ¿no? También está dentro de la aplicación la pedagogía sí, también. sistémica o todo este enfoque Mm. aplicado al ámbito educativo, que es hermoso y es muy clarificador para los docentes y instructivos, a su vez, y para los padres también, ¿no? Eh, ¿Y esos cómo se aplican, Sol? Porque en eso yo no tengo mucha experiencia. ¿Cómo se aplican en una institución, por ejemplo, lo que es pedagogía sistémica? Mira, ahí, Clary, siempre depende de quién nos convoque y qué quieran trabajar, ¿no? O qué queramos ofrecer también, porque podemos llevar una propuesta a una institución educativa. Entonces, siempre estamos trabajando con esta mirada sistémica y podemos o bien trabajar con el directivo y el equipo de docentes, entonces hacer trabajos de equipo, o bien hacer supervisiones de casos que están sucediendo en la institución, Mm, entonces hacemos como posicionamientos sistémicos o un qué lindo. taller para ver qué sucede. También es muy interesante para el docente, que en general está sobrecargado, ¿no? Y es todo un trabajo la docencia
en el sentido de que están comprometidos, agotados. Entonces, trabajar en relación a que el alumno es solo el alumno, Claro, ¿no? Y en principio pertenece a su sistema familiar y yo soy solo el docente, esto da muchísima claridad también, que en todo caso si algo me resuena de lo que me pasa en la escuela, me voy a mirar mi claro, propio sistema. claro. Eh, y después hay algo que a mí cuando lo aprendí me encantó, ¿no? Que en realidad al docente y al alumno lo que los une es la tarea. Después podemos tener una relación afectiva, por supuesto, pero cuando, lo mismo que en una organización, ¿no? Lo que nos hace ser organización es una tarea en común que tenemos y el objetivo de la empresa. Y esas cosas, ¿no? Nos centran, nos dan nuestro lugar, nos permiten tener mayor claridad cuando tenemos que resolver Claro. una situación. Y después hay una parte hermosa, Clary, que es para trabajar con los alumnos. Ajá, Lo que pasa que ahí a veces cuesta más como incorporarlo dentro del sistema sí. educativo, pero acá en Argentina incluso hay algunos colegios que se dedican a esto y es trabajar con los alumnos que ordenen de una manera muy suave, ¿no? Pero que ordenen su sistema familiar. Entonces van como jugando, ¿no? En quiénes pertenecen, incluyen a las mascotas, cuentan un poco más de su historia, bueno, el armado del árbol genealógico, ¿no? Y poder como cada uno lo vaya presentando. Entonces también, ahí las aplicaciones son Montón. variadísimas para trabajar casos conflictivos, ¿no? Entre docentes y padres, casos de bullying. eh, Los casos de bullying son sumamente interesantes para trabajarlo. Esto de la frecuencia, cómo uno vibra en la frecuencia de atraer esto, ¿no? También, y cómo nos unimos siempre, digo nos unimos porque en mi infancia he sufrido bullying, entonces es esto de saber en el inconsciente cómo opera el hecho del bullying. Es apasionante. Sol, ahora te voy a hacer una pregunta, porque aunque no creas, ya pasó más de la mitad del tiempo. Entonces, wow. ahora te voy a hacer una pregunta. Esto está muy lindo lo que vos traes. Ahora, ¿cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? ¿Quién lo enseña? ¿Cómo es el tema? Bueno, estamos saludando, ahí nos están saludando, le decimos hola a todos. Estoy mirando también en la compu para ir viendo los mensajitos. Bueno, Miguel saludó, Edith también, les decimos hola, Vivi también. Bien, esto, Sol, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se aprende? Solo digo una cosa más, Clary, que, porque a veces, ¿no? Cuando alguien se plantea hacer Sí, constelaciones familiares, según la profesión de base que tengamos y nuestra trayectoria de base, es como después la vamos a aplicar. Y me parece que en la formación de constelaciones familiares, también uno va descubriendo de qué manera quiere dedicarse. Si va a hacer talleres, si va a atender en consulta individual, si ya viene atendiendo en consulta individual, si va a hacer charlas comunitarias, que a eso quería llegar, ¿no? Que hay toda una parte hermosa, sí, comunitaria, y también, bueno, está ¿cómo se llama? La aplicación al derecho, ¿no? El derecho sí, sí, el sistémico que derecho cada sistémico programa también, actúa. sí, 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 sí. Y por eso es enorme, ¿no? Sí, Es enorme y para aplicar en ámbitos comunitarios es alucinante porque no hace falta constelar a veces, sino que conversando sobre los órdenes del amor y sobre este enfoque en distintos ámbitos ya es un claro. trabajo enorme. Entonces, estas cuestiones también me parecen ricas porque es ir descubriendo cómo quiero aplicar las constelaciones, Mm, ya sea en la trayectoria que vengo teniendo o armando como una nueva trayectoria. Y bueno, eso me parece que es sí, sí, alucinante. sí, sí, ¿Dónde se sí. aprende? ¿Dónde se Y aprende? ahí con lo que decía, bueno, por un lado constelaciones familiares hay muchos lugares, perdón, es que al Juan Sí, Cruz sí. se le fue No, no, hay muy prioridades, pocas hay veces. prioridades. Acá hay que darle un poco, ay, ahora se lo voy a poner porque si no se pone muy nervioso. Y lo que decía Clary, a ver, constelaciones organizacionales, hay varios lugares ¿querés contar vos primero de constelaciones familiares? Yo le pongo a Juan un No, videíto. me gustó mucho esto que trajiste o que dijiste de que también hay que ver cuál es el enfoque o dónde vos querés orientar tu trabajo, ¿no? Entonces, también dependiendo de eso va a ser dónde vos vas a ir a aprender.
o hacia dónde te vas a volcar. Entonces, también es importante saber y reconocer los lugares donde te vas a formar, cuál es la orientación que tienen, si son centros que están reconocidos, si tienen una base, saber diferenciar entre un curso y una formación. Yo por ahí, a mí me dicen, quería averiguar, de hecho me pasó que una chica se había anotado, me dice, no, yo pensé que era un cursito. No, yo no voy a estar tanto tiempo, yo ya estoy jubilada, yo quiero hacer otra cosa, que está bárbaro, pero también saber diferenciar y desde qué lugar vos te ponés a hacer esto y a aprenderlo, pues me parece que el compromiso es súper importante. Sí, Entonces, sí, me me gusta encanta. esto que traes de, primero vamos a ver cuál es el enfoque que le querés dar y así vas a saber por dónde ir también. Eso me gustó. Completamente claro. Sí, sí, sí. Sí, me encanta que lo traigas también, ¿no? Porque entonces, para formarnos en constelaciones familiares, vos das una formación que me fascina, hay varios lugares, pero la importancia de esto, de que sea un lugar, ¿no? De que quien está a cargo de la Claro, formación tenga una trayectoria en relación de dónde se formó, qué otros cursos claro. complementarios hizo, porque después de que uno termina, ¿no? La formación de constelaciones familiares le agarra un ataque de emoción, ¿no? Y nos seguimos formando en Sí, otro montón, en trauma, digamos. nosotras somos así. Eso es lo que sucede, ¿no? En cuestiones más psicológicas también, porque si bien se forman muchos psicólogos en constelaciones familiares, otra gente no es psicóloga pero, y se Sí, sí, puede constelar perfectamente, pero de manera muy claro. seria, ¿no? Sin que sea una terapia y el hasta Sí, sí, dónde. Entonces, respetando también el rol y respetando también, a mí lo que más me convoca a trabajar es la ética y dar realmente lo que pude tomar. Para mí eso es fundamental. Y esto que vos decís de que no nos quedamos acá. Es decir, porque si nosotros tenemos que quedarnos en lo que aprendimos para ser formadoras, por ejemplo, ya está, porque fue hace años y qué sé yo, pero seguimos buscando, seguimos actualizándonos, seguimos investigando también, capacitándonos. A mí me parece maravilloso cómo vamos también proveyendo de todos estos conocimientos a nuestros alumnos, que a mí, yo te escucho cómo das voz y también creo que es muy importante la pasión que le ponemos al trabajo, ¿no? El interés que tenemos por los alumnos, el acompañamiento, el sostén, ¿no? Todo eso me parece fundamental a la hora de transmitir esto que es tan amoroso, ¿no? No sé si, bueno, se están, a ver, Edith dice mi querida maestra Sol, se están sumando, bueno, y quienes por supuesto lo van a ver en vivo después, asincrónico después. Bien, sí, sí, Sol, bien, estás mira, y armando entonces, algo. Vos estás armando algo ahora en organizacionales. sí, a mí la aplicación organizacionales me encanta, que habitualmente la hago para Ajá, facilitadores, no para quienes se van a bien, bien. constelaciones. Pero no solo eso, porque en realidad, o sea, como lo organizacional es más ¿Mm? específico, también se puede formar gente que trabaje como consultor en empresas o que quiera Bien. conocer la Es mirada. interesante Y como es un eso, enfoque muy... Sol, porque por ahí uno cree que solamente para ser organizacionales tenés que ser constelador. No, lo que tiene si sos facilitador es que después podés facilitar Claro, constelaciones organizacionales. claro. Si uno no es facilitador de base, la diferencia es que aplica otras herramientas y la mirada sistémica, pero que claramente nos permiten hacer otro tipo de intervenciones en las Claro. organizaciones, con lo cual, de cualquier manera, digamos, esto que decíamos, la importancia, ¿no?, de cuál es mi trayectoria de base, y entonces qué le agrego y qué puedo hacer a partir de eso. Y yo doy un curso que dura 3 meses, a veces lo he hecho más largo, otras veces más Ujú. corto, porque son los principios básicos y mucha, Claro, ¿no? sí, sí. Y, eh, cuando me formé en cursos más largos y bueno, y es como, después uno también se arma mucha red cuando estamos en estos espacios. Entonces seguimos conectados y eso es interesante porque se van presentando casos, digo, se convierten como en ámbitos de consulta. Claro. Así que bueno, ahora en febrero ya tiene un Sí, montón de ediciones, sí, ¿no? sí. Pero en febrero
a mitad de febrero lanzo una más de organizacionales, y en mayo de estructurales, y en abril de consulta individual, que es así, es para facilitadores, ¿no? Son 5 meses para profundizar Bien, la consulta individual y agregar más herramientas, porque también como nos seguimos formando, hay herramientas que son maravillosas que por ahí no se ven en la formación claro, de constelaciones, pero que como la sociología clínica, la línea de vida, el átomo social, bueno, que uno puede ir como sumando en estos espacios. Y también, Clary, no sé si vos coincidís, ¿no? Como el trabajo de facilitador es un trabajo en soledad, ¿no? Ya sea que uno coordine un taller en sí consulta señora. individual. Entonces, hay espacios de formación necesarios también para estar entre colegas y poder compartir lo que nos va sucediendo, Exactamente. ¿no? En relación a con los Sí, que trabajamos. vos sabés que yo desarrollé ya hace muchos años, incluso antes de ser formadora, un espacio de comunidad, de acompañamiento para colegas que ya estaban, incluso ya estaban certificados, pero que aún no sentían la fuerza para poder animarse a trabajar. Entonces encontraban un espacio de compartir experiencias, de eh, de supervisar casos, de mirar, a ver, mira, tuve este caso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué hubiesen posicionado? ¿Qué hubiesen preguntado? Es decir, un lugar de comunión donde podemos ser auténticos de nuestra ignorancia y poder acompañarnos, donde podemos sostenernos. Y ese es un espacio que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Un espacio yo le puse mentoría, pero bueno, es como para acompañar y donde también hoy estoy volcando muchas actualizaciones de todo lo que, esto que vos decías, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo en el camino, las experiencias, los nuevos estudios, las modificaciones, porque se van haciendo modificaciones. Sabemos que las constelaciones son una herramienta viva que va creciendo, que se va modificando, que se va actualizando, que viejos modelos por ahí ya no están funcionando porque el mundo también ha cambiado de cuando Bert Hellinger la desarrolló hace tantos años. Entonces es muy interesante, esos espacios también están buenísimos. Y bueno, te cuento que está Sony 27. Eh, yo, así chiquitito, cuento que mañana, miércoles, empieza la formación virtual en constelaciones familiares y el 22 empieza la presencial en Santo Tomé, Santa Fe. Estamos a disposición. Eh, Sol también, bueno, da algún módulo en esta formación tan hermosa. Te vamos a tener a mitad de año por acá, Sol, ¿no es cierto? Sí, sí, me encanta, Clary, me encanta realmente. Me encanta cómo das la formación, me encanta compartir con vos. Ay, mi Acá Juan amor. Cruz, perdón, ¿eh? Ahí está Juan Cruz. Bueno. Está, miren, de pedagogía Sí, sistémica y también la mirada sistémica a veces en las pantallas que nos regalaron una pantallita y muy pocas veces ve videos. Y dije, bueno, hoy se lo pongo un rato. claro. Pierde la noción de ahora cuando terminamos nos vamos a sacar y nos vamos a ir a jugar por ahí. Sí, Clary, me encanta, así que nos vamos, además es una gran excusa para vernos, con lo cual viajo para allá en junio. Y no, y me quedo pensando, ¿no? Bueno, en esto de mi lado, el recomendar completamente formarse en constelaciones, porque nos invita a hacer un proceso interno muy fuerte para Claro. después poder acompañar a otros y a su vez lo que se va generando, ¿no? Es realmente una transformación y ahora pensando en luego a donde lo podemos aplicar, después nos podemos seguir formando, ¿no? Yo contaba, bueno, de mis cursos, pero hay muchos lugares que también dan formaciones de organizacionales, profundización de consulta individual, y profesionales muy buenos. Entonces, para motivar a la Sí, gente sí, que es sí, como sí, no se un trata ámbito. solamente de nosotras. Lo que sí es importante es con qué orientación, pero que sean formaciones y que sean formaciones serias, porque no es un curso de un fin de semana, un curso por PDF, nosotros sabemos que están vendiendo cursos por PDF, pero de esto se trata.
de hacer primero un proceso personal. Es muy importante el proceso personal para después poder ponerse al servicio del otro, porque, es decir, si yo no miro mi propia historia, es muy difícil mirar la historia ajena. Hoy estaba mirando, ya son y media, ya vamos a ir terminando, pero estaba mirando un video del genio de Gabor Maté, en esta especialización que estoy haciendo en trauma, y él hablaba de lo que es cuando uno se cansa de ser compasivo, le preguntaron. Y él fue muy claro y muy categórico, no te podés cansar de ser compasivo. Lo que sucede es que dejás de ser compasivo con vos mismo. Entonces, al dejar de ser compasivo con vos mismo, te cansás. Y de esto se trata, también de aprender a trabajar con el otro sin olvidarme de mí. Y eso es importantísimo, porque muchas veces dejamos la vida, dejamos la emocionalidad, dejamos la alegría por nuestros consultantes, porque aún no sabemos cómo manejarnos, cómo no quedar prendidos del dolor ajeno, esta necesidad de salvar. Todo eso hay que aprenderlo y hay que aprenderlo bien, me parece fundamental eso. Completamente, claro. No, y eso se ve mucho en la formación porque tiene mucha parte práctica de trabajar con la sombra, el facilitador y demás. Sin embargo, nunca dejamos de aprender, ¿no? Y una vez que terminamos la formación, la importancia de seguir revisándonos, justamente para estar fuertes, para poder acompañar a otros, ¿no? Sí. Que nunca quiere decir que tengamos todos nuestros temas resueltos, porque tenemos la vida, por suerte, para seguir resolviendo, pero sí que los tengamos vistos, ¿no? Para que no pase como, ¿no? Y además también a mí hay algo que me encanta de esta mirada sistémica y la manera en que trabajamos, que es, quien sabe, ¿no? Es el consultante. Y en realidad lo que yo tengo que hacer, ya sea organizacional, dentro del ámbito educativo, familiar, lo que tengo que hacer es poder acompañarlo en que solo pueda, con algo que aparece, ¿no? En esa imagen que muestran las constelaciones, que pueda descubrir sus mejores recursos y pueda descubrir cómo hacer para él, cuál es su verdadero lugar, ¿no? Y que pueda revisar lealtades y demás. Y quien tiene la fuerza es él. Entonces, muchas veces queremos hacer por el otro, pero en realidad el consultante es quien hace, ¿no? Y nosotros solo acompañamos. Y eso lo aprendemos también practicando mucho. Sí, tal cual. De hecho, los primeros facilitadores en constelaciones de la historia aprendieron mirándolo a Bert Hellinger trabajar, no porque él les haya enseñado, ¿no? Entonces, creo que observar estos talleres, observar las dinámicas, observar cómo se trabaja también es parte fundamental de las formaciones. Sol, son y 33, no te robo más tiempo. Ahora deja lo organizacional, lo laboral y anda, dedícate a lo familiar con ese huetín hermoso que está divino, divino. No, está muy interesante la plana, deja. Te debe mirar, deja. Ay, bueno, Sol, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto, las dos estamos a disposición ante cualquier consulta, cualquier duda que surja. Pueden mirar los reels, pueden mirar los videos, los canales de YouTube de las dos. Pueden seguirnos en todas las plataformas estamos, así que las dudas, las consultas estamos a disposición. Sol, muchísimas gracias. Bueno, Clary, hermosísimo, hermosísimo el encuentro, gracias a vos. Bueno, nos vemos en el próximo vivo. Dale. Y muchas gracias a muchísimas gracias. Adiós a todos. Nos vemos. Buenas tardes, adiós. Chau, chau.